Gracias, José Antonio, por tu participación. Para muchos, Weber es el autor en sociología más estudiado e interpretado del siglo XX. Ha sido inspiración para tesis doctorales, de maestría, licenciaturas, sobre todo en investigaciones del área de la ciencia política, la administración pública y la sociología principalmente. Hay toda una serie de categorías, de conceptos, de ideas, aportaciones muy interesantes en Weber y bueno, José Antonio nos has dejado aquí un panorama muy interesante, ¿no? Muchas gracias por tu participación. Invitamos ahora a la maestra Rosana Fiorella Gómez Levi, quien estudió la licenciatura en Economía en el ITAM, la maestría en Docencia Universitaria en la Universidad de Jalapa y actualmente estudia el doctorado en Ciencia Política en el Colegio de Veracruz. En el sector público ha laborado en la Oficina de Análisis de la Demanda Ciudadana de la Presidencia de la República, también como subdirectora de auditoría en la Subsecretaría de Normatividad de la entonces SECOFI y en la Secretaría de Economía. Recientemente, en colaboración con los doctores Ignacio Ortiz Betancourt y Arturo Bocardo Valle, publicó el libro El gasto público como una herramienta para el fortalecimiento del sector microfinanciero. Actualmente colabora en un proyecto de investigación en la Universidad Veracruzana. Maestra, adelante, por favor. Buenos días. Agradezco de sobremanera al doctor Francisco Gil Villegas la invitación para la presentación del libro El desencantamiento del mundo, 6 estudios sobre Max Weber. Wolfgang Schluchter, autor de la obra que nos congrega el día de hoy, es actualmente el editor gerente de la obra completa de Max Weber, conocida como la Max Weber Gesamtausgabe, proyecto en el que inicialmente laboraron también Lipsus, Mommsen, Winkelmann, Bayer y Hübigel. Esto nos hace percibir la importancia del contenido del libro. Estos estudios fueron originalmente presentados como conferencias durante los años 2007 y 2008, y la integración como libro y su publicación en alemán sucedieron un año después bajo el sello de la editorial Paul Siebeck. La traducción al español la debemos a Anita Weiss y Juanita Tejero Concha de la Universidad Nacional de Colombia y al doctor Francisco Gil Villegas, profesor del Colegio de México y el Colegio de Veracruz. En cada uno de los 6 estudios que conforman el desencantamiento del mundo, Schluchter nos explica conceptos fundamentales para comprender el legado sociológico de Weber. Además, el autor inicia cada estudio ubicando en su contexto histórico y biográfico la publicación del texto de Weber al que hace referencia, con lo que nos coloca en la vida y el tiempo del sociólogo alemán. Así, en palabras de Gil Villegas, el libro nos proporciona una mejor comprensión del significado de la aparentemente fragmentada obra de Max Weber, cuyo hilo de Ariadna puede encontrarse en el tema de la racionalidad. Los estudios analizan y explican conceptos tan trascendentes en la obra del sociólogo alemán como la ética de responsabilidad, la ética de convicción y la ética realista, así como la ética protestante y su relación o no con el desarrollo del capitalismo. También el encantamiento, desencantamiento y reencantamiento del mundo, el guardagujas y el carisma. Una aportación muy relevante a esta edición en español es la nota introductoria que realiza el doctor Gil Villegas, en la que explica el programa de investigación de Schluchter en torno a la obra de Weber, cuya mayor aportación es la demostración de la inclinación valorativa de Max Weber por la ética de responsabilidad en la esfera política. Como traductora, sé de la importancia de la selección de cada palabra, de cada sustantivo, para no cambiar la idea original del autor. De ahí la importancia que uno de los traductores de este libro haya sido el doctor Gil Villegas, quien ya había traducido del alemán al español
3 textos que se introdujeron a la edición del 2014 del Fondo de Cultura Económica del libro Economía y Sociedad. Y había revisado la publicación de este editorial de La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y actualmente prepara una nueva edición de La política como vocación. Ello da congruencia a los textos y permite que las acepciones utilizadas de cada uno de los términos sean las mismas en todas las obras. Las notas al pie de página del libro son una invaluable aportación del doctor Gil Villegas, ya que contienen, por una parte, la obra en español y la página a la que hacen referencia, y por otra, anotaciones que permiten a los estudiosos de habla hispana del sociólogo alemán situarse en tan vasto legado. Por otra parte, se agrega al final del libro un listado de las obras de Weber que han sido traducidas al español. Esta aportación de Gonzalo Cataño de la Universidad Externado de Colombia se encuentra organizada por año de publicación e incluye la referencia a la edición alemana que se tradujo. En este listado encontramos también una descripción del contenido de cada uno de los 43 volúmenes que conforman actualmente la Max Weber Gesamtausgabe. Analizando cada uno de los 6 estudios, observamos que en el primero, que es el que le da el título al libro, Schluchter revisa las ideas de encantamiento, desencantamiento y reencantamiento del mundo y explica que, contrario a lo que comúnmente se piensa, Weber no considera el desencantamiento como una descripción narrativa evolucionista e irreversible, ya que en realidad es solamente un recurso heurístico para ordenar de modo típico ideal aspectos de un proceso histórico mucho más complejo, que puede ir y venir entre encantamiento y desencantamiento. Así escribe Schluchter: el desencantamiento no es un proceso lineal, ni tampoco irreversible, sino a largo plazo, promovido particularmente por la religión de redención judeocristiana y por la ciencia griega y moderna, en el cual el desencantamiento y reencantamiento se estimularon recíprocamente, pero en el que también se modificó radicalmente la constelación básica de las esferas de valor y los órdenes de vida. En Ideas, Intereses, Instituciones, conceptos claves de una sociología ordenada por Max Weber, segundo estudio del libro, Schluchter describe el trabajo que hizo Lipsius sobre Weber. Para Lipsius, escribe Schluchter, el concepto central de Weber es el de institución, y este concepto va de la mano de los conceptos de ideas e intereses. Las instituciones que se refieren a las directrices median entre ideas e intereses, en la medida en que crean espacios de acción legitimados a donde los intereses puedan afluir. Max Weber trata este tema en la introducción de los ensayos sobre la ética económica de las religiones universales, cuando habla del guardaagujas. Los intereses materiales e ideales, y no las ideas, dominan directamente la acción de los hombres, pero muy a menudo las imágenes del mundo, Weltbilder, creadas por las ideas, han determinado como guardaagujas los rieles sobre los que la acción viene impulsada por la dinámica de los intereses. Tomando esta idea del guardaagujas, Weber se preguntó por qué el capitalismo se dio solamente en Occidente y no en países como China o la India. Su respuesta fue que las ideas, por lo general, no tienen consecuencias directas, pero sí acarrean consecuencias. Y por esto, para una explicación de la formación del capitalismo moderno, además de las condiciones económicas, es necesario considerar también factores culturales, especialmente la disposición y la capacidad de las personas para llevar una vida racional. Después de analizar la historia, las religiones y la economía de los países occidentales y asiáticos, Weber atribuye la conformación de la cultura occidental moderna al surgimiento de instituciones como el derecho romano, la Iglesia cristiana, las universidades de Bolonia y Colonia, entre otras, y a la interacción entre ellas.
El segundo estudio concluye con una evaluación de la historia de Alemania, desde finales del siglo XIX hasta la reunificación y la integración a la Unión Europea, en el que las instituciones, las ideas y los intereses siempre estuvieron presentes. Y esto igualmente se dio, escribe Schluchter, gracias a una concatenación causal de circunstancias y no por una necesidad histórica de cualquier índole. En el tercero, presenta el estudio ejemplar e ilustrativo de Weber sobre la ética protestante como modelo de explicación histórica del papel de la Reforma protestante en la transición a la modernidad y la culminación del proceso de desencantamiento del mundo, razón por la que este estudio se titula Raíces religiosas de la ética profesional, Berufsethik, del capitalismo temprano, la tesis de Weber ante la crítica. En este describe un cuestionamiento que plantea John Wesley, fundador del metodismo. Una persona trabajadora y ahorrativa se enriquecerá y será por lo tanto soberbia. Wesley veía en esto una contradicción, que resolvía pidiendo a los cristianos que trabajaran para enriquecerse, pero que no olvidaran cumplir en el sentido del mandamiento del amor al prójimo, las obligaciones sociales de la riqueza. Weber retoma esta idea y hace ver que lo novedoso de su aportación es la religión vivida. Se trata de efectos de largo plazo, que aún caracterizan la acción de determinados grupos humanos, cuando las raíces religiosas comenzaron a secarse y a ser sustituidas por consideraciones utilitarias del más acá. En la ética protestante, Weber no hablaba de la fe religiosa. Tomaba el calvinismo y a todas las corrientes reformistas agrupadas bajo el tipo ideal del protestantismo ascético como la variable independiente, y como variable dependiente no hablaba de capitalismo, sino de espíritu del capitalismo moderno, en cuanto fenómeno parcial del moderno tipo de ser humano profesional. Weber se interesa por la cuestión de cómo la profesión mundana experimentó una valorización ética, cómo el trabajo se convirtió en profesión y, sobre todo, cómo la profesión se convirtió en vocación. En los ensayos sobre sociología de la religión, Weber resume la relación entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo de este modo. El empresario burgués podía y debía guiarse por su interés de lucro, si poseía la conciencia de hallarse en estado de gracia y de sentirse visiblemente bendecido por Dios, a condición de que se moviese siempre en los límites de la corrección formal y que su conducta ética fuese intachable y no hiciese un uso inconveniente de sus riquezas. En el capitalismo como fenómeno histórico universal, la teoría y la historia del capitalismo moderno, según Max Weber, el cuarto estudio del libro, Schluchter explica el distanciamiento que Weber tuvo en su comprensión del capitalismo de las ideas de Sombart, Marx y Simmel. Así, para Weber el capitalismo es un fenómeno histórico universal y contrasta el capitalismo moderno de aquellas formas de capitalismo que también surgieron en otros círculos culturales y considera que lo que diferencia el capitalismo moderno de todas estas otras formas es ante todo la organización racional del trabajo. En el quinto estudio, ¿qué significa la dirección política?, Max Weber y la política como vocación, se hace referencia a la conferencia de 1919, que Weber dictó ante un público de estudiantes que quería que fuera esclarecido por expertos competentes lo que podría entenderse como trabajo intelectual por vocación, en las condiciones del capitalismo desarrollado. Pero Weber, narra Schluchter, planteó ante su público los rasgos fundamentales de una teoría política y se ocupó del problema del liderazgo político y de qué tipo de líder político requiere una democracia de masas. Así, Weber planteó lo que para él era un buen político y, más importante aún, el tipo de líder político que Alemania necesitaba en ese momento. Se requieren políticos que, de acuerdo con las circunstancias, recurran incluso a lo imposible
para alcanzar lo posible, siendo conscientes de que al hacerlo podrían fracasar. La conclusión del estudio es que el líder debería tener instinto de poder, sentido de la responsabilidad y de las proporciones, pero igualmente debería perseguir con pasión una causa suprapersonal definida, por la cual abogara mediante la palabra empeñada. Es decir, debería también ser un buen orador, pero falta una cualidad adicional: debería tener carisma. En el sexto y último estudio, titulado Los conceptos sociológicos fundamentales, cimentación weberiana de una sociología comprensiva, Schluchter compara el ensayo sobre las categorías y los conceptos sociológicos fundamentales. Ya desde la nota introductoria, Gil Villegas nos había advertido sobre la polémica relacionada con el lugar que ocupaban estos dos escritos en la obra de Weber. Schluchter lo resuelve diciendo: desde la perspectiva de la historia de la obra de Weber, los conceptos sociológicos fundamentales reemplazan el ensayo sobre las categorías. Es en el ensayo donde Weber utilizó por primera vez la expresión desencantamiento del mundo al escribir. La acción dirigida hacia representaciones mágicas, por ejemplo, con frecuencia presenta en lo subjetivo un carácter más racional en términos instrumentales que otros comportamientos religiosos no mágicos, puesto que conforme se extiende el desencantamiento del mundo, la religiosidad se ve forzada a aceptar cada vez más, en lo subjetivo, relaciones de sentido cada vez más irracionales en sentido instrumental. Sirve este estudio de cierre del libro y sirve también de invitación a leerlo para comprender los conceptos sociológicos fundamentales de la obra de Max Weber.